Siendo alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el último año teníamos zoología y el doctor Rogelio López, que era el profesor de zoología, a su vez era el jefe de la división ictiología del museo. Cuando terminé la materia, por algún motivo que nunca me lo comentó, me invitó a concurrir al museo al año siguiente. Terminado el Buenos Aires, yo ya hacía el primer año de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y empecé a concurrir al museo en forma honoraria y como yo no sabía nada de peces me encargaron que ordenara la biblioteca, lo cual me sirvió mucho porque la División de Ictiología tiene una extensa colección propia de libros, más allá de la biblioteca principal, y lo ordené de tal manera que después a lo largo de los años me resultaba muy fácil encontrar todas las publicaciones. En el medio surgió un contrato con el Servicio de Hidrografía Naval para hacer un censo de los peces de agua dulce del Río de la Plata, utilizando las tomas de agua de obras sanitarias en la calle Pampa y Figueroa Alcorta. Cada pileta tenía una jaula de metal y ahí caía el agua bastante turbia de las tomas de agua a la altura de la calle Pampa y venían todos los peces muertos. Llegamos a hacer un estudio de 2 o 3 años y contar uno por uno unos 100.000 peces de 80 o 90 especies diferentes, entre los cuales aparecieron los peces eléctricos, los gimnótidos, que me llamaron mucho la atención porque tenían una capacidad de regeneración de sus tejidos corporales enorme. O sea, las pirañas los mordían, probablemente no en el Río de la Plata, sino en los madrejones del Paraná, y empezaban un proceso de regeneración del pedúnculo caudal, de las escamas, de la columna vertebral que la reemplazaban por un tubo cartilaginoso, y se notaba el progreso de la regeneración de los tejidos. Todo eso me llevó también a clasificar los géneros, y entre las primeras descubrimientos que realicé es que había una especie nueva de un gimnótido de unos 15 o 20 centímetros que tenía 3 líneas laterales en el cuerpo que la llamamos triliñata, Aegemania triliñata, a la cual luego conocí 10 años después en un acuario, la conocí viva, en un acuario de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. O sea, nunca la había visto viva, solo la conocía fijada en formol, que se separaba fácilmente de la Aegemania virescens, que es la más común de todas. Bueno, todo eso fue después parte de mi tesina para graduarme en la parte de biología de la UBA. Tardé unos 7 años en graduarme porque hice en el medio la colimba y tuve además de Aegemania, tuve la suerte de conocer a un acuarista que se llamaba Fernández Santos, que le gustaban las sinolebias, que son los peces anuales que viven en los charcos de los alrededores de Buenos Aires. Y ahí también describí una nueva especie de Sinolebias alexandri, que fue reconocida más tarde como una especie válida. También recibíamos la visita de un experto alemán, el doctor Lulin, que publicó la mayor parte de sus trabajos referidos a la Argentina en alemán, y lo más sorprendente de él fue que trajo del arroyo Balcheta la mojarra desnuda, la Gymnocaracinus berge, es el nombre viejo, no sé si no han modificado, y la trajo al acuario del museo, que el acuario del museo estaba muy bien cuidado por Ricardo Barbetti, y logró la supervivencia de la mojarra desnuda del Balcheta en el acuario, aun cuando no tenía las aguas termales típicas del arroyo Balcheta. Y Lulin y yo también pudimos observar que los juveniles de la mojarra desnuda tenían escamas y que cuando llegaban adultos las perdían. O sea, por eso el nombre de mojarra desnuda. Pero siempre se creía que desde la etapa juvenil hasta el adulto el animal era sin escamas. Después trabajamos con el impacto de las obras hidroeléctricas en el río Paraná Medio, para agua y energía eléctrica, con los peces del Chocón, trabajando para Hidronor, hacíamos estudios de impacto ambiental y bueno, de la abundancia de las poblaciones de peces
en el caso del río Paraná, los que iban a quedar represados una vez que construyeran la represa. En el caso del Chocón ya estaba represado, pero bueno, estudiamos las distintas especies de salmónidos y de perca. Años después, durante la Guerra de Malvinas, me tocó hacer un estudio también para la empresa americana y alemana Harz-Meyer, que tenía que ver con la futura represa de Corpus, a la altura del norte de Corrientes, que tampoco se llevó a cabo, pero que me obligó a investigar el tema de las migraciones de peces, porque se iba a construir una escalera para que los peces pudieran subir de la parte inferior de la represa al lago del embalse y que la migración no quedara interrumpida. Y quizá el descubrimiento más lindo pero más triste de todo fue que un día en la costa paraguaya del Alto Paraná, frente a Misiones, encontré un pececito que subía verticalmente las cascadas aferrado a las piedras, subía a alturas de 5 metros trepando por la roca. Y un día, desde un bote, pude observar cómo estos peces en forma serpenteante, porque era un pez detrás del otro, eran peces de 5 o 10 centímetros de longitud, subían hacia la cascada en la parte superior del arroyo. Y los colecté y desafortunadamente después los perdí. O sea que nunca logré saber ni el género ni de la especie de este pez, que probablemente era un characínido, pero lo más llamativo de todo es que no está descrito todavía a día de la fecha que haya un pez que trepe las piedras caminando o reptando con sus aletas pectorales, que se prendía de las algas o de los líquenes que había en las piedras con el chorro de agua que le pasaba por encima. O sea, una cosa muy llamativa. Pues esa fue toda la parte de la primera etapa del museo. Estando en el museo, logré embarcarme a través del Instituto Antártico en el transporte que tenían en aquella época, que era el Bahía Aguirre, y del Bahía Aguirre pasamos al rompehielos norteamericano Glacier, que muestreaba foraminíferos de gran profundidad en el mar de Weddell, como a 6 kilómetros de profundidad. Y todo anduvo muy bien hasta que de pronto se cortó el cable de acero con la draga y bueno, y ahí se interrumpieron los trabajos, pero bueno, lo que se descubrió en aquel viaje del rompehielos Glacier, después lo trabajaron los científicos norteamericanos que trabajaban a su vez asociados a la National Science Foundation. Y mucho más tarde, ya estando casado, me tocó volver a la Antártida, pero esta vez a través del rompehielos San Martín, a la base Palmer de frente a la península antártica, administrada por la National Science Foundation, que tenía su propio navío, que era el Giro. Y con el Giro colectamos ejemplares vivos del pez del hielo, que es un pez que tiene la característica de que su sangre no tiene el pigmento de la hemoglobina y que a su vez lo vuelve a ese líquido sanguíneo e invisible, o sea que si el animal se está muriendo porque está desangrado, lo perdemos sin darnos cuenta de que el animal estaba muriendo. Pero lo logramos mantener en acuario vivo durante un mes, varios ejemplares, y realizar una serie de experimentos en neurofisiología del pez del hielo que se llama Caenocephalus aceratus, que es uno de los peces más abundantes de la Antártida. A su vez, durante uno de esos viajes, tuve la oportunidad de ver la primer orca varada en la Antártida, porque generalmente los mamíferos marinos que mueren en la Antártida flotan, en algún momento explotan y se van a profundidad, pero normalmente no varan porque no hay playas. Bueno, este fue el primer registro, que lo llegué a publicar en una revista de Japón, de una orca varada en un islote de la Antártida cerca de la base Palmer. Algo raro, no tenía nada de especial, simplemente era el hecho de que podía encontrarse una orca varada en la Antártida, cosa que no ocurrió nunca más. Así que mi experiencia con la Antártida se resume a la primera etapa en el Bahía Aguirre y en el rompehielos y Glacier, y la segunda etapa, que duró como un mes y algo, en la base Palmer de los Estados Unidos. Hasta cierto punto sí, pero hubo otro tema que me cautivó más todavía, que fue que no bien me gradué,
me tomaron como investigador en la Universidad de El Salvador en San Miguel, bajo la dirección del jesuita Mariano Castex, que era el principal experto en rayas de agua dulce, que son las rayas venenosas del género Potamotrigon, y que Castex las había estudiado muy bien mientras había estado radicado en Santa Fe. Pero cuando pasa a San Miguel, que tenía ya otro tipo de obligaciones, quería que sus investigaciones continuaran. Y de ahí surgieron dos especies nuevas de rayas de agua dulce del género Potamotrigon. Una Leopoldoi, que era en honor al rey Leopoldo de Bélgica, pero que era del Amazonas, esta raya. Y la otra que denominamos Potamotrigon castexi, que después fue enviada a la sinonimia de otra especie que había descrito Castex como Potamotrigon falneri. En unas visitas que yo hice con bastante periodicidad al Museo de Zoología de San Pablo, tuve la oportunidad de ver cualquier cantidad de ejemplares colectados de rayas, y entre ellas una cola de raya venenosa con la púa venenosa que tenía como 2 metros de longitud, cuando las Potamotrigon generalmente tienen colas de 20 centímetros, 30 centímetros, y generalmente la pierden o se les corta la cola muy cerquita de la espina venenosa. Y ahí me di cuenta de que era un género y probablemente una especie que no era conocida. Pasaron los años y un norteamericano tomó el tema, después lo tomó un brasileño de apellido Rosas, e hicimos un trabajo con 3 coautores sobre un nuevo género y nueva especie de raya de agua dulce del Amazonas superior y del Amazonas medio, que se llamó Plesiotrigon iguanae. Ese fue quizá el descubrimiento más interesante de todos. Pero la primera impresión que tuvo fue ver una cola, nada más, no era el ejemplar completo. Después tuve la oportunidad de ver en San Pablo un cuerpo, hice radiografías de ese cuerpo cartilaginoso y sirvió para determinar que realmente era un género completamente diferente a Potamotrigon, que es el género más común. Y otra cosa que había descubierto Castex era que las rayas de agua dulce en el Paraná hibridizaban, y él tenía identificado una serie de ejemplares de híbridos de distintas especies de Potamotrigon, algo que logró en la actualidad una casa de acuarios en el Asia, de hibridizar rayas de lindos colores, de géneros y todas de Potamotrigon, pero de especies diferentes, y logró unos híbridos hermosos en cuanto al aspecto visual. O sea, se comprobó en acuario lo que se había visto, pero nunca descrito en forma profunda, con los híbridos del Paraná medio. Bueno, entonces con Castex hice toda la parte de aprendizaje del tema de rayas, y me sirvió a posteriori el tema de conocer las rayas de agua dulce, porque ya habiéndome mudado entre los años 76 y 79 a Río Grande, en Río Grande del Sur, tuve la oportunidad de encontrar una orca varada con numerosas espinas de rayas venenosas clavadas en la mandíbula inferior. Y como yo ya conocía un poco la sistemática de las rayas, de marinas también, pude determinar que estas rayas habían sido atacadas por la orca, y antes de morir siendo comidas por la orca, le lograban clavar con la aleta caudal las espinas en la parte inferior de la mandíbula. Y esa observación después fue observada también, ese tipo de descubrimiento fue observado en orcas de Nueva Zelanda, que también tenían espinas de rayas venenosas en la boca. Ahí fue que te conocí y tuve la oportunidad de desarrollar 2 grupos de trabajo en la Fundación de Vida Silvestre. Uno dedicado a la Antártida y a los problemas de conservación de los recursos marinos de la Antártida, que tuvo una serie de voluntarios que trabajaron durante un tiempo relativamente prolongado, y un grupo que se llamó Cetáceos, que fue mucho más duradero, entre los cuales hay una larga lista de personas que, pasado en la etapa del grupo Cetáceos, tuvieron una vida profesional muy interesante, entre los cuales puedo nombrar a Federico Cerino, que es un piloto de la aviación comercial que nos brindó su amistad y su apoyo durante 3 décadas. Él nunca se interesó en la parte de investigación, pero la traían los mamíferos marinos.
Otro de la lista es Miguel Iñiguez, que se radicó posteriormente en San Julián, en Santa Cruz, y creó su propia fundación para estudiar la toninovera y los lagenorhynchus del sur de la Patagonia. Alfredo Lichter, que también le interesó mucho el tema de los cetáceos y con el tiempo creó el ecocentro de Puerto Madryn, que para él yo creo que fue su logro más importante. Cristian de Jaro, que trabajó también con Lagenorhynchus en San Julián con Miguel Iñiguez. Pablo Bordino, que no se graduaba y al final lo impresioné tanto que se terminó graduando en biología en Miami y luego hizo un máster en Miami y creó una fundación que la tuvo hasta hace poco antes de fallecer en Gesell, dedicado a la conservación del delfín franciscana, la Pontoporia blainvillei, que muere atrapadas en las redes de trasmayo de los pescadores costeros. Y Pablo desarrolló, bueno, implementó la aplicación de pingers para tratar de rechazar con sonidos que captan los delfines y también los lobos marinos, con esos pingers rechazar la posibilidad de que queden enredados en las redes. Lamentablemente su trabajo quedó trunco. Pero hubo otros más que también se formaron en el grupo cetáceos, entre ellos Enrique Crespo, que se doctoró conmigo en el tema de otaria y luego trabaja en el CENPAD de Puerto Madryn, Marcela Junín, que vino al Museo de Joven y terminó su tesis sobre el tema de los contaminantes y los mamíferos marinos, que luego recibió una medalla de oro. También hay que mencionar a dos Lilianas, Liliana Ferradés y Liliana Sangil, que se dedicaron a la parte de conservación sin ser expertas en el tema. Julieta Teijo, que se graduó de bióloga y ahora está en otro tema del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Mirna Laura Porilou, que empezó sus estudios acá y los terminó en la San Juan Bosco de Puerto Madryn y actualmente es docente en la Universidad de San Juan Bosco. Bueno, y la lista, además de tu participación también, es bastante larga, pero quiere decir que el haberles brindado la oportunidad de concurrir al museo, tener una oficina, tener una biblioteca, trabajar con la colección, los motivó para luego, a lo largo de la carrera, y de sus vidas personales, fructificar. La mayor parte de ellos realmente les fue muy bien. No bien se abre la sucursal argentina de Greenpeace Argentina, me convocaron e inicié dos campañas. Una referida a la contaminación del riachuelo, que se produjo un informe, que quizá fue el primer informe sobre la contaminación del riachuelo. Otro sobre la contaminación que generaba el polo petroquímico de Bahía Blanca, con sus efluentes aéreos, y la tercera, los efluentes de la planta de aluminio de Aluar de Puerto Madryn, para lo cual contratamos a un periodista que todavía está muy activo en los temas de conservación y que produjo informes muy interesantes en esos tres temas. Había tenido la oportunidad de embarcarme con el hijo de Jacques Cousteau, Philippe Cousteau, que hizo la parte de la etapa, a mí me tocó la etapa de Puerto Madryn a Ushuaia para hacer avistajes de mamíferos marinos y filmar un documental. En esa etapa del viaje estaba embarcado el doctor Deguy del Museo de La Rochelle, de Ciencias Naturales en Francia, y él fue el que me entrenó en la observación de los mamíferos marinos de la Patagonia. Pero la parte más linda y más atractiva del viaje fue visitar la isla de los Estados, que para mí resultó un paraíso, que todavía lo es por suerte al día de la fecha, y lo más impactante de todo fue poder entrar con un Zodiac de la Calypso en una serie de cavernas subacuáticas que las tapa la alta marea, en una de las cuales penetramos como hasta 100 metros de profundidad dentro de la caverna, en baja marea, con todas las paredes de la caverna, que tenía como 3-4 metros de altura entre el techo de la caverna y la superficie del agua, y las paredes tapizadas de moluscos, algas, invertebrados, etc. Y saqué una foto que todavía la tengo, donde se ve la luz de la caverna, la luz del sol en la entrada de la caverna, en donde en el diapositivo es un pequeño puntito luminoso, lo cual da una pauta de la distancia profunda a la que habíamos penetrado en la caverna. Pero nos dio miedo de quedar atrapados dentro de la caverna, así que salimos.
No bien salimos, recolectaron ostras, que después las sirvieron en un almuerzo a bordo de la Calypso, y comiendo las ostras yo escupía piedritas, que digo, ¿qué cantidad de piedritas tienen? Eran perlitas, perlitas del tamaño de 1 milímetro, pero muy irregulares. O sea que las ostras de la Isla de los Estados generaban las perlas que en los cultivos son perlas ya de mayores dimensiones. Y aparte, bueno, disfrutando de una gran variedad de vinos, que era muy especial la bodega que llevaba la Calypso, y de quesos. La bandeja de quesos era algo exuberante. Yo no podía creer la cantidad de queso que consumían los franceses y yo, por supuesto, aproveché. Pero bueno, la experiencia más interesante fue aprender la identificación de los cetáceos en alta mar y posteriormente la entrada a las cavernas subacuáticas de la isla, que todavía ahora nadie las ha estudiado. Hay aparentemente cavernas parecidas en el extremo más saliente de la provincia de Tierra del Fuego, frente al Atlántico, pero tampoco creo que hayan entrado en la profundidad de las cavernas. Claro, así como lo fueron Rogelio López y Castex en la parte de peces, Deguy fue el primero en enseñarme cómo identificar los mamíferos marinos, que yo los conocía por foto, pero en realidad no tenía forma de trabajar con los mamíferos marinos, porque también en aquella época era muy difícil viajar, no había dinero para hacer viajes a la Patagonia, y realmente con los salarios que uno cobraba era difícil que uno se bancara un viaje de exploración a la Antártida o a Tierra del Fuego. Tuve la oportunidad de conocerlo en vida silvestre a Roger Payne, el experto en ballena franca austral, quien me invitó a hacer un vuelo en helicóptero para fotografiar la cabeza de las ballenas australes desde unos 100 metros de altura, con la puerta abierta del helicóptero, lo cual era algo terrorífico porque había que estar atado con un cinturón de seguridad y él inclinaba el vehículo aéreo para colocarse verticalmente sobre la cabeza de la ballena y sacar con un teleobjetivo la foto que luego le permitiría mucho más adelante generar un catálogo de fotoidentificación de todas las callosidades de la cabeza de la ballena franca austral. O sea que también Roger Payne tuvo algo que ver en mi interés por las ballenas. Cuando llega un periodo de mi vida bastante complicado, que fue la masacre de Seiza, el hecho de que debajo yo vivo muy cerquita a pocos metros del túnel del Sarmiento en Río de Janeiro y las vías del Sarmiento, hubo un tiroteo entre supongo yo que habrá sido un montonero y la Policía Federal con ametralladora durante toda la noche, y mis chicos ya habían aprendido a los 3 o 4 o 5 años de edad a identificar las bombas que explotaban en la avenida Rivadavia, en los cajeros automáticos o en las concesionarias de automotor. Entonces, viendo de que la masacre de Seiza no se aclaraba, que me daba la pauta de que iba a venir un periodo muy, muy bravo en la situación política y social de la Argentina, me mudé con mi esposa y con los hijos a Río Grande del Sur, en la ciudad de Río Grande, muy cerquita del canal de desagote de la Laguna Los Patos al Océano Atlántico. 3 días después de que yo llegué a Río Grande, la derrocaron a Isabel Perón. O sea que fue un momento que yo me di cuenta que la situación estaba muy, muy compleja. Yo no militaba ni de un lado ni del otro. Al contrario, estando en Río Grande me comentaron de uno de mis colegas que luego también fue coautor de mis trabajos de mamíferos marinos, que él había tenido oportunidad de ver en Porto Alegre fotos de cadáveres que habían sido tirados en el Río de la Plata en los vuelos de la muerte y que habían derivado hasta las playas cercanas a Porto Alegre. Ahí tomé cuenta de la gravedad de la situación, o sea, algo que a mí me horrorizó. Bueno, mi colega que vio la foto quedó más horrorizado todavía, y solo volví a la Argentina en el 79 cuando la situación ya se había normalizado hasta por ahí nomás. Pero por lo menos la violencia de ambos grupos había disminuido. En Río Grande
tuve la primera oportunidad realmente de recorrer unas extensas playas que tienen 400 kilómetros de largo entre la desembocadura de la Laguna de los Patos y la frontera de Chuy con Uruguay, unas playas de arena hermosas donde varaban todo tipo de cetáceos y de lobos marinos y de pingüinos de Patagonia que hacían su migración hacia el norte y luego volvían a Punta Tombo, a las colonias de pingüinos en el sur. Y ahí fue una fuente de recolección de mamíferos marinos muy interesante. Teníamos una camioneta que nos permitía recorrer la playa, juntábamos los cuerpos en la camioneta, traíamos esos animales al laboratorio y los procesábamos. Y así se formó una segunda colección de mamíferos marinos, porque la primera colección era la del Museo Oceanográfico de Río Grande, que ya existía antes de que yo llegara ahí. Dicté las primeras materias de mi carrera como profesor universitario en biología marina y especialmente en mamíferos marinos, y tuve una serie de alumnos que luego también tuvieron una buena actuación una vez que se graduaron. Uno de ellos fue Lauro Barcelos, que es el actual director del Museo Oceanográfico de Río Grande. El otro fue Alexander Cervini, que está trabajando para el NOAA en el estado de Washington con las ballenas del hemisferio norte. Vino a formarse conmigo María Cristina Pinedo, que era una estudiante carioca que terminó su tesis ya no conmigo, sino con otro colega, en el momento que yo lamentablemente la tuve que dejar a mitad de su tesis. Y Eduardo Secchi, que se graduó de doctor en Nueva Zelanda y actualmente es el director del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Universidad de Río Grande. O sea, esos son algunos de tantos alumnos. Hubo otra que era Miriam Marmontel, que trabajó con el peixe boi en Mato Grosso del Sur, después pasó a trabajar al INPA de Manaus, con su esposo, que también dedicado al tema de los peixe boi, de los manatí, y me quedo corto, porque la verdad que no quiero aburrir dando nombres. No bien llegué a Río Grande, me salió una beca, por llamarlo de alguna manera, fue una invitación de David Gaskin de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, para educarme con él en el tema de mamíferos marinos. Algo increíble, porque yo acababa de entrar a Río Grande cuando me salió la invitación. Me permitieron ir, me mantuvieron el salario a pesar de que no lo gasté durante 4 meses. Cuando volví tenía 4 salarios depositados, lo cual fue una cosa increíble. Y ahí tuve la oportunidad de formarme con David Gaskin en el estudio de la marsopa del Atlántico Norte, Phocena phocena. Fue la primera vez que vi marsopas vivas en el Atlántico Norte, en la bahía de Fundy, que es la otra bahía donde hay también ballena franca, no la austral, sino la ballena franca del norte. Bueno, Bahía de Fundy es un lugar hermoso frente a la costa de Nueva Escocia, y con David Gaskin realmente aprendí a trabajar. O sea, me invitó, pero la verdad que yo no sabía nada de mamíferos marinos, o sea que fue esa formación que él me dio, más la poco que me había dado de guía durante el embarque de la Calypso, que me ayudó a mejorar mi trabajo. Comencé a estudiar los delfines de la Laguna de los Patos, en el canal de acceso de la Laguna de los Patos al Atlántico, que tenía una población residente muy numerosa en el canal de acceso de la laguna, y algunas veces salían al Atlántico también. Y generé el primer catálogo de fotoidentificación de Turcios truncatus, en aquella época era Turcios gephirius, y actualmente en Río Grande le acaban de dar un estatus de conservación a esa población, porque la población de los delfines del género Turcio ha retrocedido a nivel mundial y en especial en la costa del Atlántico Sur. Yo me acuerdo de haber ido a San Clemente del Tuyú de chico y veía pasar los flippers, los turcios, los botos, como le dicen los brasileños, a 100 metros de la costa. Hoy en día uno va a San Clemente, a Mar del Plata, y no ve un turcios ni por chiste. Quiere decir que el turcios ha retrocedido. Pero en la Laguna de los Patos se conserva no más bien. Y aparte es una especie que tiene una interacción con los pescadores de tarrafa, que es una red que se revuelve por el aire y se tira abierta, y cuando se cae al agua la tiran de una cuerda y la cierran. Y los pescadores, no en Río Grande, pero sí en una laguna llamada Laguna de Santa Catarina, y más al norte hay una interacción entre los turcios, lo que ellos denominan los botos, y los pescadores, donde los delfines aparecen cuando los pescadores tiran la red y se benefician de algunos peces que se escapan de la red
y a su vez los delfines arrean los cardúmenes de lisa, de mujil, hacia las redes de los pescadores. Bueno, todo eso fue algo maravilloso, porque no se conocía para nada el tema de la interacción entre los pescadores y los delfines boto, y el beneficio mutuo que generaba esa interacción social entre los delfines y los pescadores. En los temas de conservación de mamíferos marinos tuve, ya incluso en colaboración con Marcela, que ver en dos temas que se llamó, o que denominamos, la masacre de los delfines rusos, en donde había caído la Unión Soviética, los delfines entrenados por la Marina rusa en Sebastopol estaban, y en la costa de Ucrania estaban abandonados en los piletones, y los ucranianos los querían vender. Entonces acá empezaron a comprar turcios en cantidades increíbles, sin ningún conocimiento sobre cómo mantener a los delfines vivos en cautiverio. Algunos murieron en el aeropuerto de Seiza, no bien bajaron del avión, otros morían durante el traslado a los acuarios que eran piletas de natación, otros murieron en los acuarios, bueno, y la mayor parte de todos los delfines rusos importados por distintos emprendedores que no sabían nada del tema, los mataron a todos. Entonces escribimos un artículo, se llama La masacre de los delfines rusos, y logramos algunos pequeños avances respecto de ese tema. Después tuve ya mucho más interés en el tema del acuario Mundo Marino, de San Clemente del Tuyú, y en el Mar del Plata Aquarium. Mientras que el Mar del Plata Aquarium importó durante toda la vida a los mamíferos marinos que tienen cautiverio, el Acuario Mundo Marino se dedicó a conseguirlos en la bahía de San Borondón. Y ahí vino el primer gran problema con el acuario de Mundo Marino por la captura de la orca Xamén. Habían tenido otra orca también procedente de San Borondón, que fue Belén, que murió primero, pero que no tuvo que ver, no fue capturada junto con Xamén. ¿Por qué tuve que intervenir? Porque me habían designado el encargado del CITES en tema de mamíferos marinos de Argentina, que es la Comisión Internacional de Tráfico de Especies Amenazadas. Y como representante del CITES en el tema de mamíferos marinos me tocó juzgar si era conveniente o no que el acuario de San Clemente del Tuyú exportara en forma temporaria a Xamén para reproducirla con una orca hembra que iba a ir a los acuarios de SeaWorld en Estados Unidos y que iba a ser la hembra reproductora junto con Xamén el macho. La documentación que mandó el acuario a través de la Secretaría de Medio Ambiente era muy incompleta, no estaba el contrato, no se sabía cuánto iba a demorar la importación temporaria de la orca, quién se iba a hacer cargo de los gastos de traslado en avión, al estilo de Willie Keiko en Estados Unidos, que costó una fortuna trasladarla en un avión carguero. Ni siquiera estaba especificado de qué aeropuerto iba a partir la Xamén rumbo a los Estados Unidos, cuánto iba a durar el viaje, quiénes iban a ir junto con Xamén para cuidar a la orca, cuál era el monto del contrato, porque no iba a ser gratis, siempre decían que era un contrato de reproductivo, pero el dinero no existía en ningún lado. Así que bueno, todo eso me llevó a generar un dictamen negativo respecto al permiso solicitado por Mundo Marino para hacer una exportación temporaria, que muy probablemente no hubiera sido temporaria, sino definitiva si se hubiera concretado. Debo reconocer que a pesar de que las instalaciones del acuario no son las óptimas, el tratado de los veterinarios del acuario ha logrado que Xamén sea una de las pocas orcas que ha pasado una larga etapa de su vida en cautiverio. Todos los intentos que hicimos a posteriori para tratar de liberarla fracasaron, en parte porque no había un lugar donde alojarla en forma temporaria, en parte porque no había veterinario que conociera, excepto el veterinario de Mundo Marino, que conociera cómo tratar al animal, quién iba a pagar la comida de la orca mientras uno las tenía en una... Habíamos elegido un lugar en la costa de Río Negro, pero bueno, era todo un problema muy gigante que por supuesto se desplomó. Así que Xamén va a morir en cautiverio cuando le toque el turno, desafortunadamente, al igual que la mayor parte de las orcas de Mundo Marino, de SeaWorld, que han ido muriendo una tras otra en los Estados Unidos. El acuario de Mar del Plata, en cambio, importaba belugas de Rusia, y después las vendió a un acuario en España.
Y los turcios del acuario Mar del Plata venían de Cuba, que también fue la fuente de procedencia de todos los delfines turcios de los acuarios y oceanarios en México, lo cual me llevó a su vez, junto con Marcela, en viajar a México y visitar todos los delfinarios donde había turcios en cautiverio, todos de ellos con procedencia de Cuba, que vivía exportando delfines hacia México. Y hicimos un trabajo junto con Yolanda Lanís, que luego fue diputada, y logró, digamos, la prohibición de la importación de mamíferos marinos hacia México. Y creo que hoy en día el problema de los acuarios y delfinarios de México disminuyó enormemente. Pero en aquella época la mortalidad en México también había sido muy, muy elevada. Esos son los aspectos, digamos, de conservación de mamíferos marinos. En la época de la invasión de Irak a Kuwait me tocó viajar a Nairobi, Kenia, invitado por una oficina de la UNEP que se llamaba OCAPAC, relacionada con todos los temas de conservación de los océanos, y me hicieron cargo, quizá en forma muy, digamos, no apropiada a lo que yo sabía sobre conservación, pero bueno, me desempeñé lo mejor que pude, y tuve que ver con los programas de conservación de mamíferos marinos durante 1 año y medio en todo el mundo, que para mí fue una experiencia muy interesante, porque yo solo tenía una noción muy reducida de lo que era el Atlántico Sur, pero no tenía idea de lo que ocurría en Europa, en Asia, en África y en otras latitudes. Y disponía de un presupuesto bastante interesante para financiar proyectos de conservación. Y eso me brindó a su vez un panorama mucho más amplio sobre los problemas que enfrentaban los mamíferos marinos a nivel mundial. Después me tocó elegir a mi sucesora, que resultó ser una mujer, porque en esa época había que darle prioridad en Naciones Unidas a una dama, entonces bueno, decidieron elegir una brasileña que se hizo cargo de la oficina, que a su vez había sido alumna mía en Río Grande, y la oficina continuó hasta que la UNEP disolvió el programa de conservación de los océanos a través de OCAPAC. Pero yo pasé 1 año y medio en Nairobi, Kenia, que me permitió conocer un país maravilloso, con una gran tradición, especialmente del hijo de Richard Leakey, en la parte de las reservas naturales y la protección de los elefantes. Y me tocó, por ejemplo, conocer un hotel que se llamaba Treetops, en el tope de los árboles, a donde había estado alojada la reina Elizabeth, que había subido al hotel cuando era todavía la hija del rey, y en el momento que fallece el rey, baja de Treetops convertida en la reina Elizabeth. Y la persona que nos explicaba la dinámica de Treetops y de los elefantes que se acercaban a comer durante la noche en unos pozos cercanos al hotel, que estaban iluminados con foco, nos contó la historia de la princesa Elizabeth, que luego se convierte en reina. Y yo veía a los elefantes revolviendo con sus trompas los pozos de tierra suelta que había frente al hotel, y yo estaba convencido de que los elefantes buscaban maníes que le habían tirado los guardias para que los elefantes fueran a comer los maníes. No, parece que los elefantes buscaban la sal, que la absorbían con su trompa y la incorporaban a su dieta. La verdad que para mí fue una sorpresa ver a los elefantes revolviendo un pozo de tierra que no tenía agua, pero yo convencido que le habían tirado maníes. Vuelto a Buenos Aires, ahí ascendí en el museo, bajo ya el periodo del doctor José María Gallardo, que fue el nieto del otro director Ángel Gallardo, y me tocó desempeñarme como jefe del área de zoología. Introduje la noción de los curadores. Nadie en el museo en ese momento era curador de algo, cada uno conservaba las colecciones
que le gustaban, pero no tenían una denominación. Por supuesto, el cargo de curador no era un cargo rentado, era un cargo honorífico, todavía ahora sigue siendo honorífico, cosa que genera todo un problema porque el CONICET no reconoce los trabajos de cuidado de colecciones, como no producen papers, ese es un trabajo para el CONICET que es una pérdida de tiempo. Entonces la gente que trabaja cuidando las colecciones del museo realmente lo hace en forma voluntaria porque lo consideran útil, pero no como algo obligatorio o remunerado. Nos encontramos con una colección muy desordenada. La última persona que había trabajado con la colección fue Aurelio Pozzi, que terminó su carrera en el año 45 cuando asume el director Ricci, y la colección quedó abandonada. Una parte de la colección estaba en un galpón del jardín, la logramos introducir al interior del museo. La clasificamos en su totalidad, tanto la de cetáceos como la de pinnípedos, y empezamos a trabajar mucho con Pontoporia y más adelante, ya con la llegada de Marcela, en el tema de los contaminantes que se acumulaban en la grasa y en el hígado de los delfines. Fundamentalmente los pesticidas organoclorados y otro tipo de metales pesados como el mercurio. Y entonces trabajamos muestreando con dinero de la Comisión Europea, más tarde de la Secretaría de Ciencias de la Argentina. Hicimos varias campañas recolectando muestras de tejidos para evaluar en laboratorios privados, porque no teníamos forma de evaluar los contaminantes en el museo, y encontramos grandes cargas de DDT y de mercurio en aquellos que eran fundamentalmente grandes predadores, mientras que en las ballenas que comen fitoplancton la carga de contaminantes era mucho más baja. Sí. Había habido otros casos, pero digamos en épocas que yo no había llegado al museo, pero que digamos, por ejemplo, la palabra ecología casi no se utilizaba. O sea, el doctor Crespo, que dictaba la materia en la Universidad de Buenos Aires, de la cual fui alumno, también era el encargado de mastozoología, no tenía un concepto ecológico como lo tenemos hoy en día. Ya la ecología estaba muy atrasada en aquella época, el concepto de ecología entre los biólogos y entre el público. Lo cosa que me sorprendió cuando fui a Brasil, que el tema de ecología en Brasil era algo cotidiano. Todos los científicos hablaban de los problemas ecológicos, de la conservación, y en los diarios había cualquier cantidad de artículos sobre ecología, mientras que en Argentina los problemas de ecología ni se mencionaban, no existían, era ignorancia completa. Entonces trabajar con contaminación en mamíferos marinos fue todo un avance para hacerle entender a la gente que había problemas con los contaminantes. Había habido sí denuncias en la Universidad de Buenos Aires de madres que amamantaban bebés que tenían DDT en la leche materna, que se la transmitían a los bebés a través de la leche materna, producto de que la vaca probablemente había comido pasturas que habían sido tratadas con pesticidas organoclorados. Pero siempre hubo un pequeño conocimiento muy rudimentario sobre el tema del efecto de los pesticidas sobre el ser humano por un lado, que fue otro de los temas que abordé en la Fundación Greenpeace Argentina, y el tema de los pesticidas en los mamíferos marinos. Por supuesto que, digamos, hoy en día se ha evolucionado mucho más sobre eso, pero en aquel momento fuimos un poco los pioneros sobre ese tema. Sí, por suerte sí. No en la parte de peces, porque el tema de conservación de los peces de agua dulce es un tema que todavía casi no es, digamos, abarcado en la magnitud que corresponde, pero en el tema de conservación de mamíferos marinos avanzó mucho. Me olvidé de mencionar también que fui el primer organizador de las reuniones de expertos en mamíferos marinos de América Latina, que tuvo lugar en 1984 en Buenos Aires, y una vez cada 2 años esa reunión de expertos se ha venido desenvolviendo en cada país latinoamericano.
O sea, llegamos al día de la fecha, no sé ahora durante la pandemia, pero durante un periodo de casi 20 o más años, cada 2 años hubo una reunión de expertos de América Latina en el tema mamíferos marinos. Además, fui el primer presidente de la Sociedad Latinoamericana de Expertos en Mamíferos Marinos, que se llama SOLAMAC, que hoy en día tiene un nivel 10 veces superior al que teníamos en aquel momento. Tienen un boletín propio que se edita en Río Grande del Sur, a cargo de Eduardo Secchi, que le han dado una vida a la SOLAMAC mucho más poderosa o más fuerte que la que yo le logré dar en el primer periodo. En aquel momento había mucho problema hasta para poder cobrar una cuota de afiliado, o sea, mandar dinero para recibir un boletín era toda una tragedia. Ahora, bueno, ahora se complicó, hoy en esta fecha se complicó de vuelta, pero durante muchos años fue más fácil remitir aportes para formar parte de una sociedad o para suscribirse a una revista científica. Entonces, entre la SOLAMAC y las reuniones expertos, la mayor parte de los uruguayos, de los brasileños, de los chilenos, en menor medida los peruanos, colombianos y ecuatorianos, y muy poquitos venezolanos, formaron parte de la SOLAMAC. Y en algún momento también se desarrolló las reuniones de SOLAMAC en México, que está muy avanzado en el tema de los mamíferos marinos, más que todo por 2 temas: el de la vaquita en el Mar de Cortés, que es el cetáceo que va a desaparecer en los próximos años, quedan unos 10 ejemplares de vaquita, y por suerte la ballena gris, que se reproduce en las lagunas de Baja California, que está en una situación poblacional bastante afortunada, y que se parece un poquito a la conservación de la ballena franca austral, pero tiene otra dinámica diferente. Entonces la SOLAMAC ha ayudado mucho al desarrollo de la disciplina a lo largo de los años, y que los colegas se conozcan y puedan discutir los temas de conservación. La conservación, más que todo, los científicos la enfocan por el lado de sus trabajos de investigación. Pero, por ejemplo, todavía ahora nadie sabe con precisión por qué es que se han registrado más de 1 millar de crías de ballena franca austral muertas en los Golfos San José y en el Golfo Nuevo. O sea, todavía no logran saber las causas de esa mortandad. En el medio, el whale watching, la observación de cetáceos, tanto en Puerto Pirámides, en la península, como de barcos que parten de Puerto Madryn, como el dolphin watching en el río Rawson o en el río San Julián, se ha desarrollado enormemente, también ahora en San Antonio Oeste y en las grutas. Entonces todo eso ha dado mucha oportunidad a los biólogos de embarcarse y hacer observaciones sobre las ballenas franca austral, sobre turciops y sobre otros delfines. Me olvidé de mencionar a Alejandro Camareri, que también hizo cursos con nosotros en el museo, creó su fundación para estudiar turciops en Río Negro, trabajó con turciops y con ballena franca un periodo muy largo de años. Ahora se embarca todos los años en un barco alemán rumbo a la Antártida para hacer estudios de cetáceos. O sea que es otro de los que a título, digamos, personal, logró instalarse como investigador. Nosotros lo habíamos ayudado, junto con Marcela, a que fuera a trabajar con los delfines del Amazonas, con Vera da Silva en el INPA de Manaos, y ahí tomó impulso para luego, ya más adelante, cuando ya avanzó en su vida personal, dedicarse a los turciops de la costa de la provincia de Río Negro. O sea que ha habido muchos casos individuales que en donde la motivación inicial los llevó a concretar sueños que de otra manera posiblemente no lo hubieran realizado. No todos siguieron la carrera universitaria y sin embargo tuvieron éxito en sus trabajos. O sea, no siempre la carrera te brinda los elementos para poder concretar tus avances en la disciplina. Por ejemplo, Bonaparte es el mejor ejemplo en paleontología. Él empezó a trabajar con fósiles de dinosaurios en Tucumán sin tener un título universitario. Y sin embargo se convirtió en el paleontólogo más importante de América Latina, con casi
arriba de 30 y tantas especies válidas de dinosaurios, creo que es una sola fue digamos, dejada de costado, y él, digamos, no tuvo un título universitario, y era algo muy común en la época en que empezaron los estudios de ciencias naturales en Argentina. O sea, las ciencias naturales se desarrollaron en base a voluntades y a experiencias personales, pero no de gente graduada. El primer científico que trabajó con un título de doctor en ciencias naturales fue un italiano que vino a trabajar al Museo de Buenos Aires. Pero todo el resto de los científicos del Museo Público eran personas que no tenían título universitario, excepto Burmeister por un lado y Carlos Ver por el otro y Ángel Gallardo por el otro. Pero todos los investigadores eran personas con vocación, pero que no estaban formados en la disciplina. Cuando yo entré al museo había muchas profesoras que se dedicaban a investigación, entre ellas Irene Bernasconi con equinodermos, y varones también que eran profesores de ciencias naturales, que dictaban clases en el profesorado de ciencias naturales, pero no eran graduados en biología. Se podía ingresar al museo como licenciado, no había ningún problema. Yo había casi doctores en aquella época. Lo mismo me pasó cuando llegué a Brasil. En Brasil eran todos bachelors o graduados de 4 años de estudio, pero no tenían un doctorado. Entonces, cuando Río Grande comienza a ampliar la carrera de oceanografía, empieza a contratar biólogos de Argentina, de Uruguay, de Alemania, de China y de distintos lugares que empezaron a levantar el nivel de la carrera. Hoy en día, en la FURG, en la Universidad de Río Grande del Sur, en Río Grande, son todos doctores, ya no mandan casi doctorandos al exterior para formarlos, porque ya tienen forma de formarlos en su propio país, y los licenciados no tendríamos, como el caso mío, no tendríamos ninguna oportunidad de conseguir trabajo en Río Grande. Con el tiempo, después tuve el honor de ser nombrado doctor honoris causa de acá de la Universidad de Maimónides, pero si yo previo a eso hubiera querido ingresar a Río Grande, me hubieran rebotado, porque era un licenciado. Pero bueno, el panorama de las ciencias naturales en Argentina cambió, evidentemente mejoró. Hoy en día debe haber unos 200 o más investigadores dedicados a temas de biología marina. En total, los que trabajan en investigación de las ciencias naturales deben estar en el orden del millar, pero no conozco la cifra exacta. Pero pensemos que en 1900 eran 5 personas nada más. Después, con el pasar de las décadas, la cifra fue aumentando. Pero, por ejemplo, doctores con el título de doctor en el museo, creo que en la década del 40 había 2 o 3, nada más. Todo el resto eran profesores. O sea, el panorama ha mejorado. Lamentablemente no se dispone de todos los medios que haría falta disponer, pero digamos, creo que ha habido un avance. No lo fuerte que tendría que haber sido ese avance, pero ha mejorado. No, empecé de chico a juntar filatelia, estampillas. Después, durante mi estadía en Brasil, para matar los fines de semana que eran bastante aburridos, porque era una ciudad muy chiquita, de 100.000 habitantes nada más, empecé a coleccionar sellos de Brasil. Y cuando volví a la Argentina, ya se convirtió en un tema mucho más, digamos, serio. Invertí mucho capital y aprendí mucho, todavía al día de la fecha sigo aprendiendo mucho en filatelia. Bueno, por supuesto, en su momento hice una muy linda colección de sellos de mamíferos marinos, pero me especialicé mucho en el tema de filatelia, y eso me ha permitido, digamos, olvidarme de montones de problemas, porque, por ejemplo, la vida de un biólogo es una vida muy problemática, en donde tiene que ver un poco con los bajos salarios, la dificultad enorme de poder comprar un departamento y llevar una vida de casado y de tener hijos, los problemas políticos y económicos de todos los científicos, en particular de los biólogos, han sido muy numerosos, y eso ha llevado a que mucha gente no haya querido continuar con la carrera de biología. Muchos de los alumnos que yo formaba
llegado el momento me decían, pero como becario me van a pagar, supongamos, $100, por en aquel momento serían 100 pesos, pero si yo trabajo en un estudio me van a pagar 250. Entonces yo le decía, ¿para qué te formaste y estudiaste tanto tiempo y gastaste tanta plata de tu padre y de tu bolsillo para formarte si después no vas a continuar con la carrera? Entonces era una situación muy, digamos, dolorosa, ver cómo el alumno optaba por un trabajo mejor remunerado que el de un biólogo en un laboratorio. Y eso creo que todavía ahora sigue ocurriendo. Es lamentable que el becario no gana los salarios adecuados o los estipendios adecuados, y cuando se quiere graduar se encuentra con que la entrada a la carrera está cerrada y entonces, digamos, todos los años que se formó hasta que tiene un doctorado o un postdoctorado se vuelven inútiles porque no consigue trabajo. Entonces una parte se va al exterior y otra parte cambia de trabajo. O sea, lamentablemente la filatelia sí es un cable a tierra muy interesante. Que si tienen vocación y que les gustan los animales, ya sea los domésticos o los de la vida salvaje, que sigan la carrera, porque digamos, la carrera no pasa exclusivamente por lo que uno haga y aprenda en la Argentina. Después viene la etapa, si uno no logra tener una beca del CONICET o una beca de doctorado del CONICET, hacer un estudio de máster y uno de doctorado de PhD o de post-PhD en los Estados Unidos o en América o en Europa. Y muchos de ellos, una vez que han publicado y tienen mayor experiencia y vienen con contactos y con subsidios, vuelven a la Argentina. O sea, la Argentina es un trampolín, a mi criterio, para pasar un periodo de la vida en el exterior y luego tratar de reinsertarse, si fuera posible, en la Argentina. Y si no, quedarse en el exterior y trabajar con los problemas de la fauna y de la flora de la Argentina, porque hay muchos extranjeros trabajando con nuestra flora y fauna y no por eso viven acá, vienen de forma periódica y se vuelven a sus respectivos países. Y muchos de los europeos y norteamericanos trabajan en problemas de la fauna y de la flora del mundo. O sea que los argentinos pueden hacer lo mismo estando radicados en el exterior y abarcar los problemas de conservación de nuestra flora y fauna de la Argentina. En el caso mío, soy católico, digamos, siempre tuve una visión bastante, digamos, profunda en la parte religiosa, pero por otro lado soy muy crítico de la situación de la Iglesia argentina por los momentos que ha transcurrido en las últimas décadas, que me avergüenzan enormemente, especialmente en el tema del abuso sexual de menores, y cómo la Iglesia no logra resolver esos problemas que se han convertido en una plaga entre los sacerdotes jóvenes e incluso entre los adultos. Y eso en parte para mí tiene que ver con el tema de la decisión del Vaticano de que los curas no se puedan casar, mientras que los protestantes, los anglicanos y de otras religiones se casan y llevan vidas mucho más normales. No, bueno, que con Marcela hemos tenido una década y media o más de paz acá en la fundación de Félix de Azara, gracias a la buena voluntad de Adrián, que nos albergó en una época muy, muy jorobada para nosotros, y en donde, si bien yo ya no tenía la producción científica que tuve en los primeros años, ella y nosotros pudimos desarrollar bastantes temas que nos habían quedado en el tintero y que nos trajeron mucha tranquilidad espiritual también. Muchas gracias. No, agradecido por la entrevista. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por vos. Gracias a ustedes también.